Cuenta con Rafa. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Cuenta con Rafa. En esta oportunidad les hablaremos sobre los tipos de finanzas y estaremos con un nuevo profesional de la Corporación Educativa Minuto de Dios. Hola Juan Andrés, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación y hola a todos los cristovidentes. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de los temas financieros. Juan Andrés, para que toda la comunidad de Cristovisión conozca, quisiera saber qué son los tipos de finanzas, pero tengo claro que antes de hablar de finanzas tenemos que tener claro qué es el presupuesto. Cuéntame, ¿qué es el presupuesto y qué tenemos que tener en cuenta nosotros como hogares, como padres de familia, como consumidores también de finanzas en un sistema colombiano? Cuéntame, Juan Andrés. Correcto, Viviana, tienes toda la razón. Cuando nosotros hablamos de presupuesto o nos enfocamos en los presupuestos, debemos tener muy presente nuestros ingresos. ¿Listo? Debemos focalizar o enfocar nuestros gastos a los ingresos y no viceversa. ¿Qué queremos decir con esto? Que es importante contar y saber que los gastos que nosotros tenemos en nuestros hogares nunca deben superar nuestros ingresos personales, unipersonales o a nivel general de familia. ¿Listo? Entonces es importante dentro de nuestro presupuesto tener claro y enfocar qué es lo que nosotros realmente necesitamos o debemos gastar para que no superen nuestros ingresos. Juan Andrés, cuando tú me hablas de que los gastos muchas veces, siendo realistas, superan los ingresos y todo eso, ¿cómo crees que nosotros como colombianos tenemos que tener presupuestado eso, sabiendo que muchas veces al finalizar el año no sabemos cuánto va a subir el mínimo, cuántos van a subir pensiones, gastos de servicios? ¿Cómo crees que es posible que nosotros podamos llevar ese control y que no nos vayamos a desfasar a final de mes y que muchas veces tengamos que utilizar la tarjeta de crédito para solventar esto? Perfecto, listo. Entonces nosotros primero que todo debemos tener en cuenta nuestro ingreso real, ¿sí? Que es el ingreso que vamos a determinar para poder cubrir todos nuestros gastos. ¿Cómo lo podemos manejar? Primero debemos identificar nuestros gastos reales. Debemos identificar cuáles son aquellos gastos hormiga, que son en ocasiones los que tienden al alza o a aumentar, y esto nos van desfasando o nos van alterando negativamente nuestro presupuesto. ¿Sí? Podemos manejarlo actualmente, hay muchas plantillas, existen muchas plantillas, o podemos manejarlas nosotros tanto manual como en Excel. ¿Listo? Nosotros podemos colocar nuestros ingresos y podemos ir colocando allí los gastos e ir focalizando los tipos de gasto que tenemos. Cuáles gastos podemos disminuir y cuáles gastos podemos dejar como gasto fijo. Juan Andrés, hay unos gastos que ustedes como contadores tienen en cuenta a nivel mensual o anual. Yo puedo contar con dinero que tengo proyectado en que me va a llegar, pero que no me ha llegado para solventar esos gastos, o eso incluye en algo que no se debería contar. Ejemplo, a mí me van a llegar 10 millones de pesos y tengo que pagar mensualmente los servicios. Son gastos que yo tengo guardaditos porque en algún momento me va a llegar. ¿Eso se consideran ahorros? ¿Cómo se considera ese tipo de ingresos que en algún momento me va a llegar? Listo. Estos ingresos son generados como ingresos de proyección. ¿Qué son ingresos de proyección? Como no es una realidad latente, como no es una realidad actual, el deber ser es no contar con lo que no tengo en el momento, ¿sí? Entonces, digamos, en este orden de ideas, esos 10 millones yo puedo llegar presuntamente a decir me van a llegar en noviembre, pero puede que lleguen como puede que no. Aquí es donde yo tengo que analizar la veracidad o la realidad de ese ingreso extra que voy a tener. Un ejemplo, si tú tienes pensado tener un nuevo ingreso mediante un nuevo trabajo, que tengas 2 trabajos, hasta que no sea tangible o no sea real esa firma de contrato, pues no podrías contar con ese ingreso, porque efectivamente vas a entre más ganar, más gastar, y ahí pues vas a sobresaturar tu presupuesto.
que siento que es uno de los errores que tenemos los colombianos, que proyectamos o pretendemos gastar lo que no nos hemos ganado. Es por eso que a ustedes en casa se les da la oportunidad, y nosotros también como profesionales, de tener educación financiera, de que sus hijos tengan educación financiera, porque muchas veces en los colegios no damos esta oportunidad. Es cuando su hijo, cuando empieza a manejar dinero, no sabe qué hacer o no sabe lo que conlleva el sistema financiero después. Juan Andrés, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos sobre el sistema financiero y sepamos también los tipos de finanzas en una realidad o en un contexto de cotidianidad? A mí como profesional, a mí como docente, a usted en casa, ¿para qué le sirve saber los tipos de finanzas y hablar de finanzas con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que también compartimos un núcleo diariamente? Excelente apunte desde el tema de la educación, porque es muy interesante y debería ser muy asertivo que dentro de nuestra educación básica, más que todo en los colegios, nos enseñaran todo lo que necesitamos realmente saber sobre el ahorro. Es importante empezar a ahorrar desde muy jóvenes y empezarles a inculcar a nuestros futuros profesionales el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, se le tiende a dar una mesada a nuestros hijos, ¿sí? Y ellos son quienes deciden qué realizar con ellos. Normalmente la mesada ellos ya la presupuestan, porque ellos hacen un presupuesto sin siquiera saberlo, del que les van a entregar, pongamos 5.000 pesos diarios, y esos 5.000 pesos yo me los voy a gastar en X o Y producto en la tienda escolar, puede ser. Entonces hay que enseñarles también a ellos que de esos 5.000 pesos se pueden empezar a ahorrar 3.000 pesos, y que al final del año ellos van a tener una opción de poder invertirlo en algo más o poder comprar algo que ellos realmente quieran. Entonces, okay. Cuando hablamos de tipos de finanzas, ¿qué tipos de finanzas existen o qué nos puedes orientar para que ustedes en casa también tengan claro y tengan alguna base teórica cuando vayamos a hablar de finanzas, Juan Andrés? Perfecto. Entonces nosotros contamos con finanzas corporativas, ¿sí? Que son las finanzas que se manejan en las empresas, que para ellos, digamos, están enfocados todo lo que tiene que ver con los administradores, contadores y la rama económica. Nuestras finanzas personales, que son el núcleo principal de nuestro ahorro y de nuestra secuencia, digamos, para poder cumplir como estos sueños que nosotros tenemos, porque si nosotros lo llamamos, los contadores lo llamamos provisionar, y en finanza corporativa se llama ahorrar, ¿sí? Entonces, y en finanza personal también lo conocemos como el ahorro. Entonces, digamos, si yo voy ahorrando como profesional de 100.000 pesos mensuales, pues a final de año, en los 12 meses, ya no tengo 100.000, sino tengo 1.200.000. Y es mejor llegar a tener 1.200.000 a no tener nada en diciembre. ¿Listo? Que ahí es donde aprovecho lo que tú nos decías, apoyamos el uso de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Que es algo que se nos tiende a salir de las manos, porque se tiende a volver como un círculo entre pago mi tarjeta, vuelvo y la uso, la pago y la uso. Ok. Juan Andrés, en el programa anterior hablamos de la importancia de los bancos, de la importancia de los CDT, del ahorro, de todo, pero digamos como contador, ¿qué consejos o qué tips nos puedes dar para que nosotros en la vida diaria tengamos ese sistema de ahorro o podamos acceder a un sistema financiero responsable? Digamos, yo digo, sí, me gano 3 millones, me gano 5 millones, pero es que muchas veces la conciencia del vivir bien o del trabajar para vivir bien no es así. Digamos, en mi casa siempre me han enseñado de no trabaje para sobrevivir, pero entonces ya nos vamos al extremo. Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son los tips o qué me podrías decir a mí, a los cristovidentes, de qué tener en cuenta o qué nos recomiendas también? Porque igual ustedes en la declaración de renta se dan cuenta de todo lo que uno hace positivamente o negativamente cuando hablamos de finanzas. Entonces, desde esa experiencia vivencial que has tenido a nivel corporativo y a nivel personal, ¿qué me recomendarías y qué no recomendarías a todos? Listo, entonces en el manejo financiero bancario ahorita hay tiende como a haber esa pequeña discusión entre un CDT y una inversión, ¿sí? Pero tenemos algo seguro, que un CDT nosotros lo llamamos tasa fija. ¿Y qué es una tasa fija? Es que tú incluyes un ahorro, ¿sí? Lo puedes dimensionar o lo puedes trasladar a 3, 5, inclusive un mes,
¿sí? Hasta un año, y vas a tener seguro tu capital como a su vez este pequeño interés. Cabe recalcar que los CDTs actualmente son el sistema más seguro que tenemos de ahorro, porque te entrega el capital y a su vez te está entregando unos rendimientos, unos intereses que te genera. En los temas de inversión, aquí entra un poco, digamos, como esta discusión, porque el porcentaje de rendimiento es un poco más alto, pero a su vez el porcentaje de riesgo también aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ingresar 500.000 pesos a una inversión, pero ahorita como está tan fluctuante, o el tema económico con el dólar también está que sube, que baja, entonces puedo incluir 500.000 pesos y a mí me pueden entregar de capital 480.000 porque hubo una pérdida. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, para los cristovidentes y todos los profesionales, siempre va a existir como esa decisión entre el CDT y la inversión, pero yo decido hasta dónde arriesgo. Ok. Bueno, Andrés, cuando ustedes hacen todo este proceso final de año, digamos en las empresas que llevan un balance corporativo de las finanzas y todo eso, es necesario que nosotros en casa también hagamos como un plan de ahorro, un plan de finanzas. ¿Cómo podemos empezar? Tú dices que hay aplicaciones que hay, pero muchos de los cristovidentes, digamos en nuestras casas, no tenemos ese acceso a plataformas digitales, a herramientas también digitales. ¿Qué nos recomiendas? ¿Por qué empezamos? Sabiendo que tú mismo nos estás diciendo, si vamos a invertir podemos muchas veces ganar, pero también irnos a pérdidas. Entonces, ¿cuál es el ahorro mínimo que tenemos que tener en casa? ¿Cuál es la precaución mínima que tenemos que tener en casa? Si el día de hoy usted, señora, usted, señor, quieren comprar una casa, pero digamos la posibilidad o el dinero no lo tiene de una, ¿es bueno arriesgarse con los bancos a hacer ese préstamo? O en este momento tú nos dices como contador, no, esperen un momento porque pasa algo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones también en casa si quiero adquirir algo o si tengo pocas posibilidades de tener el dinero ya en físico como tal? Listo, perfecto. Entonces aquí entramos a analizar los temas del qué tantos ingresos hay y con quién voy a ahorrar. Normalmente cuando se vive en familia, en el seno del hogar, normalmente tanto el salario del esposo como el de la esposa se vuelven uno solo. Entonces aquí es donde entramos a revisar que los dos salarios entran a sumar como ingreso, pero a su vez los gastos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo normal o qué es lo mínimo, la mínima cuantía cuando se existe como esa convivencia en pareja? Que lo mínimo sean 100.000 pesos. Yo sé que en ocasiones tiende a ser un poco duro, como a su vez en otros hogares puede ser muy fácil y pueden ahorrar mucho más. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Lo mínimo es ahorrar de 100.000 pesos y de ahí hacia arriba. ¿Por qué?